No, maestra. No lo conocen, no lo ubican, o sea, no tienen otras clases con él. Ahorita yo le acabo de preguntar, maestra, a ver si me contesta en unos minutos. Sí, porque, bueno, me interesa saber qué pasa, si ya se dio de baja, pues por mí no hay ningún problema, solamente que estamos viendo tema trascendental y faltó también el 8 de febrero. Bueno, esperemos que esté bien y solamente era preguntar por él. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Voy a poner por aquí el valor del CP. CP 1.4. Es importante saber, cuando digo internamente, estoy ejemplificando una empresa manufacturera para las acciones a implementar, pero con el indicador de CP, yo no puedo decir si este proceso es aceptado o no lo es, no lo puedo saber porque no calculamos con tendencia central. Para eso viene el otro indicador, que ese sí es el que el cliente nos pregunta, o el área de calidad, que se le llama capacidad real. Así se le llama, capacidad real. Quiero hacer énfasis que se le llama capacidad potencial, pero no es un número hipotético. Tan es así que el sigma salió de los datos y los datos son reales. Medimos la viscosidad y calculamos su sigma. El otro indicador se le llama capacidad real de proceso, fórmula. Se le llama CPK, fórmula. Z mínimo, lo voy a poner con mayúscula, mínimo entre 3. Z mínimo entre 3. Fórmula. Yo ya calculé dos zetas, un Z superior y un Z inferior. Observen, la fórmula dice que utilice el más chiquito de los dos. No dice Z inferior. Quiero enfatizar, porque a veces en la Universidad de la Patagonia me calculan con el Z inferior. La fórmula dice el Z mínimo, el más chiquito de los dos. Qué bueno que en este caso fue el Z superior, para que vean que aquí iría el valor del 3.44. 3.44 sobre 3. Es igual a 1.14. ¿Están de acuerdo? CPK. Z mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Si el Z superior dio 3.44 y el Z inferior dio 4.95, el valor más chiquito corresponde al Z superior. Es el que utilizo aquí. 3.44 entre 3. Si no hice mal mi división mental, dio 1.14. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Ahí está. Los cálculos, pues ahí muy facilito, ya tengo todos los valores, ya simplemente hago esa operación aritmética. Esto es lo que les va a dar el Minitab, CP y CPK. Ahora bien, vamos a ver qué estamos evaluando con el CPK. ¿Qué estamos evaluando? Y borro aquí. Voy a reescribir dos fórmulas que ya las utilizamos. ¿Cómo se calcula el Z superior? Z superior es igual al límite de especificación superior menos la media entre el sigma. Y el Z inferior es igual a la media menos límite de especificación inferior entre sigma. Ahí están las dos fórmulas. No importa si yo calculé el CPK con Z superior o con Z inferior, recuerden que es el mínimo de los dos,
Vean lo que interviene en su cálculo. Interviene el valor del sigma, que es medida de dispersión, pero también el valor de la media de los datos. A diferencia del CP, que únicamente entra el cálculo de la desviación estándar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué evalúa el CPK? Fíjense bien, si la dispersión de los datos es capaz de mantenerse dentro de la tolerancia y además si está centrado a la media de la especificación. Repito, evalúa el CPK si la dispersión de los datos es capaz de mantenerse dentro de la tolerancia asignada y además si está centrado a la media de la especificación. Eso evalúa el CPK. Este valor también es entre más grande mejor. Así es, por supuesto. Con esto ya contestamos la pregunta 4.2, capacidad potencial, CP 1.4, la pregunta 3, capacidad real de proceso, 1.14, y podemos contestar la pregunta 4.6. ¿El proceso es aceptado a una capacidad real de 1? Mucha atención, chicos. Para nosotros decir si un proceso se acepta o no, siempre es sobre una base. Es decir, tenemos que saber a qué requisito. Y aquí yo les estoy poniendo, dice de 1 o más. Siempre nos van a dar el mínimo. ¿El proceso es aceptado a una capacidad real de 1? ¿Me estoy diciendo un CPK de 1? Pues sí, porque es mayor. Si fuera CPK de 1, también digo que es aceptado. Por eso siempre como requisito nos van a dar el mínimo. De ahí para arriba, mientras más grande, es un mejor proceso. Pues la pregunta 4.6 se contesta si se acepta a ese requerimiento de 1. Para la pregunta 4.7, necesitamos profundizar en los conceptos que acabamos de ver. Dice, en caso de ser un proceso con calidad, en caso de no ser un proceso con calidad, tiene problemas de tenencia central, dispersión, ambos o ninguno. Como la pregunta 4.6 dijimos que sí se acepta al requisito de 1, la pregunta 4.7 diríamos que no tiene ningún problema porque ya lo aceptamos. Para efectos de práctica, yo le voy a cambiar el requisito. Y esto es real, ¿eh? Real. Hoy en día, lo mínimo que nos requieren para características especiales
es lo siguiente. Pero antes de borrar, quiero preguntar, yo sé que es el primer ejercicio y que hay dudas, yo lo sé, pero la duda es hacia la interpretación. Como decían Fonseca, bueno, esto es bueno, no es bueno, ¿qué decisión tomo? Siempre diré a qué requisito. Como decir, ¿a qué requisito se acredita una materia en la universidad? Al 6. Pero un 6 o un 60 en el Tecnológico de Querétaro es reprobado. El criterio cambia, allá es un 70. En el TEC de Monterrey, no estoy muy segura, pero creo que ya lo mandaron al 80 o al 8. Es lo mismo aquí. De un cliente a otro nos puede cambiar el requisito. Por eso, muchachos, yo voy a tratar con ustedes lo general, pero siempre es, ¿cuál es el requisito de este cliente? Y hay un concepto muy importante que se pueden topar con él, que se llama característica especial. La norma IATF la define como aquella que puede poner en riesgo la seguridad, la vida, si no se cumple. En las empresas, algunas le llaman característica crítica. A otras empresas le llaman característica de seguridad. La norma más aceptada del sector automotriz, que es la IATF, le llama característica especial. La estoy abreviando característica, ¿eh? Característica especial. Y es aquella, insisto, que si no se cumple, pone en riesgo la vida y la seguridad. No me voy a meter mucho a esto porque no voy a explicar metodologías, APQP, etcétera. Solamente voy a poner números. Muy bien. Me voy a centrar en este tipo de características porque son donde más se exige una confiabilidad de proceso, donde el valor es más alto. Pero hay dos parámetros. Uno es el lanzamiento de un nuevo producto. Si yo ahorita estamos en un equipo multidisciplinario y vamos a fabricar este producto por primera vez, fíjense, va a ser la primera vez que vamos a empezar a embarcar ese lote. El cliente nos exige un CPK mayor o igual a 1.67. Ese es el requerimiento. Estoy hablando de lo mínimo, lo mínimo. Si ya es una producción normal, que ya está en serie, ya tenemos fabricándolo, baja un poquito. Baja a CPK mayor o igual a 1.33. Recuerden que esto es lo mínimo. Hace unos 20 años el requerimiento era diferente. Los clientes aceptaban en esta característica especial, aquí le voy a poner un CPK, bueno, mejor voy a borrar acá, para que quede más grandecito. Era aceptado un CPK mayor o igual a 1. ¿Y saben qué significa un CPK de 1? Que el área bajo la curva es 99.73, mínimo de confiabilidad. Pero esto, hoy en día, para características especiales, esto ya es rechazo total. Los clientes no nos aprueban empezar a fabricar. Fíjense, con este nivel de confianza de 99.73 es rechazo. Han ido subiendo los estándares, cada vez los clientes son más exigentes. Ahorita, lo mínimo es esto, lanzamiento de nuevo producto, producción ya en serie, 1.33.
¿Por qué baja un poco el requerimiento? Porque las máquinas ya se desgastaron, las herramientas, entran muchas fuentes de variación. Pero cuando estamos lanzando por primera vez, dice, todo tu equipo, estás arrancando en línea. Entonces nos exigen más. A la pregunta número 6 de su ejercicio le voy a cambiar el requisito. Le voy a cambiar el requisito. Solo para practicar la pregunta 4.7. Esto es importante que lo anoten, porque otra vez voy a entrar a concepto. A concepto. Es importante que yo les diga que estos cálculos, chicos, créanme lo que lo hacen los operadores. A ellos los capacitamos. ¿Por qué? Porque ellos son los que deben asegurar la calidad, no el ingeniero. El que hace la pieza es el que debe asegurar su calidad, no el ingeniero que a lo mejor toda esta semana se fue a Alemania a un curso. Y el cuate está sacando rebaba. Por eso los capacitamos, los operarios hacen esto. El ingeniero lo tiene que saber porque muchas veces pues el operario requiere el apoyo de las áreas de servicio, sobre todo cuando los procesos salen rechazados. Muy bien. A la pregunta 4.6 le voy a subir el requerimiento. Dice, el proceso es aceptado a una capacidad real. Y me voy a ir, que es un nuevo producto, Pues mayor o igual a 1.67. Y lo mismo la capacidad potencial, el CP. Al mismo requisito. Voy a poner aquí los valores que nos dieron. CP 1.4 y CPK 1.14. Fíjense cómo cambian los resultados de nuestros ejercicios si cambio el requerimiento. Cuando lo resolvimos con una capacidad de 1, dijimos sí lo aceptamos y el proceso no tiene problemas, cumple con nuestros requisitos. Pero ahora ya cambié el criterio.